Good afternoon, good morning, and good evening to everyone. We welcome you all, Buenos particularly días, those buenas who tardes, joining buenas from noches a far todos y away todas. or Bienvenidos at todos late or a early time. esta sesión. Thank you for joining this EpiWin Wednesday Muchas gracias webinar on the por topic of unirse a ready to este respond to the webinario outbreak of Ebola and Marburg para disease poder hosted by hablar WHO sobre el EpiWin. tema For those new to listos para WHO responder EpiWin, a this is the el ébola WHO y a la Information enfermedad de Network for Marburg. Epidemics for Science and Esta Knowledge Translation in es Health una Emergencies. sesión With these organizada por EpiWin EpiWin. webinars and associated EpiWin Digests, our Este goal is to tipo de translate webinarios science in organizados accessible, por EpiWin tienen understandable, el and objetivo relevant de ways traducir for ciencia evidence-informed de actions formas and decisions in accesibles, health entendibles emergency y preparedness relevantes and con response. base en evidencia para Today, we have poder a great panel informar to respuestas a discuss emergencias. Ebola and El día de hoy Marburg. tenemos Just un in brief, excelente I panel will de give you a expertos brief en introduction ébola y en la of speakers, enfermedad de which Marburgo. speakers can add to. Daré una breve introducción de los ponentes. Welcome will be done by Dr. Sylvie Briand, Tenemos a la Director doctora of Sylvie Epidemic and Briand, Pandemic directora Preparedness and Prevention de with preparación de WHO. epidemias y pandemias Then this will be followed en la by OMS. speakers like Dr. Nedret Tendremos Roglu, también a Director la of doctora Nedret Training Emiroglu, Strengthening for Health también Emergencies directora in WHO, de followed by Mrs. Victoria emergencias Willets, de salud. En IPC Technical OMS tenemos a la Officer doctora in the Health Emergency Victoria, Program in WHO, and que then también es Dr. oficial de Nicola programas de Sade emergencia en la Ogunsola, OMS. Y Vice también tenemos a la profesora Sade Chancellor on Ogunsola, Lagos at Lagos que es University Teaching Hospital and co-chair of profesora Infection Prevention and en la Control Universidad de of the Lagos, Guideline también Development Group for jefa Ebola del and Marburg Departamento de Disease, Prevención y and Control. then Director Elizabeth También tenemos Katwezi, a la IPC directora Specialist at the Elizabeth Ministry of Health in Uganda. del Interpretation Ministerio de Salud services will de be Uganda. available for this Tenemos webinar in interpretación Arabic, French, simultánea Spanish, and disponible Portuguese, en este plus webinario en árabe, artificial intelligence powered francés, interpretation will español be y provided portugués. in Y Chinese, Russian, adicionalmente Hindi, and tenemos Swahili. Swahili is in the other inteligencia booth. artificial So let me just do interpretando some en housekeeping. chino, ruso y This swahili. webinar is being live streamed on the EpiWin Este YouTube webinario está channel. We will siendo provide the link in the transmitido chat. en el The canal de webinar YouTube de is being EpiWin. recorded, Se and estará afterwards the proporcionando el link recording en will el be chat. available from our website. La The grabación de admin este data webinario address will también estará appear here in the disponible chat. en nuestro sitio web. And we invite you all to post your name, location, and Les invitamos organization a in the todos chat a box. que We would coloquen love to en hear el where you're chat su joining us from. nombre, su Please ubicación y la add any organización en la que questions you may trabajan. have to the Queremos question estar and en contacto con answer todos box ustedes. Favor in the también chat, so de we can enviar more sus easily keep track preguntas of them. a el icono de So without preguntas y any respuestas further para ado, que no I perdamos will hand las preguntas en over el chat. to Sylvie Briand for the Sin más que welcome agregar, of le this pasamos la EpiWin palabra a webinar. Sylvie Briand para la Okay, bienvenida thank you a very este much, webinario Agnese. de EpiWin. And first Muchas of all, I gracias, would like to Agnese. welcome you to this new Bueno, para EpiWin comenzar, me webinar. gustaría darles a todos Today y we todas la will talk bienvenida a about este infection webinario de prevention and EpiWin. El día control de hoy vamos a for estar certain hablando sobre outbreaks such as prevención, Ebola and acción y Marburg control that para are due ciertos to brotes como los de filoviruses. ébola y los de Marburgo. And this topic is very important. Y este tema es First, the absolutamente topic of IPC importante. is important, Para infection empezar, el prevention and tema control, de because infection IPC prevention es and muy control importante saves porque lives infección, and a prevención y lot of control lives. salva So it's very vidas y important muchas to vidas. Así que es sumamente take care importante of que pongamos IPCs, atención especially a during outbreak esta parte response. de IPC, In particularmente en lo que tiene que ver previous con years, I mean, when I started respuesta at a brotes. WHO, at least En IPC años was anteriores, mostly cuando yo comencé en la OMS, directed to protecting the IPC patient. por lo general This is very estaba important, más as you dirigido know, a because proteger a patient can be pacientes. infected Esto, and por extract supuesto, es facilities. importante porque hay During pacientes que Ebola pueden outbreaks, we have seen in infectarse the past en instalaciones de people salud being pública infected y by durante brotes de receiving ébola hubo unsafe personas injection. que se It was the infectaron case also mientras for Marburg recibían, por disease in ejemplo, una Angola, for instance, inyección in no 2005, segura, if I remember o well, también en la enfermedad de the Marburgo en year. Angola, me parece que en And so it's 2005 very important, in esto fact, to ocurrió también. implement Así que IPC es to muy protect the importante que patient and make implementemos sure that the IPC outbreak doesn't spread para los through the pacientes de tal community, forma que el brote no se having esparza the durante healthcare las facilities at comunidades, a a lo high largo de risk las for transmission. comunidades, But particularmente en more lugares recently, de we have salud also paid a lot of pública. attention to protect Más the recientemente healthcare hemos puesto workers, the atención nurses, the a doctors, proteger and a all trabajadores de their la salud, frontline a responders, because enfermeros, they can also enfermeras, be doctores y infected during doctoras, an outbreak response. trabajadores de And primera it's very línea important que for también them to pueden know how infectarse. to protect Entonces themselves. es muy importante que Why? también sepan Because cómo first, protegerse. if ¿Por qué? some Bueno, health para comenzar, responders are
Porque si algunos primeros respondientes se afectan durante el inicio de un brote, pues hay muchas menos personas cuidando a personas que realmente lo necesiten o pacientes. Entonces, IPC también es muy importante en lugares remotos, en donde solamente hay un doctor, una enfermera, una enfermera, y que se infectan y fallecen. Entonces tenemos una población enorme sin ningún tipo de protección o acceso a salud. Entonces, IPC es absolutamente importante para respuestas a corto plazo, pero también extremadamente importante para el fortalecimiento del sistema de salud a largo plazo. Así que nuestra fuerza laboral en el ámbito de la salud son valiosísimos. Entonces, es muy importante que tengamos buenas guías y pautas de IPC a lo largo de nuestros institutos de salud. Finalmente, me gustaría mencionar que este es un campo que está evolucionando constantemente, ya que tenemos muchos desafíos a los cuales responder. Cuando pensamos, por ejemplo, en el equipo personal de protección, los EPPs, estas personas que tienen estos trajes que parecen de astronauta, bueno, ha habido mucha innovación para poder crear EPPs que son mucho más ligeros, reusables, tal vez mucho más fáciles de ponerse y también formas de desecharlos que sean buenas para el medio ambiente. También estamos haciendo bastantes progresos en poder agregar, por ejemplo, nombres en los EPPs para que los pacientes sepan quiénes los están cuidando, por ejemplo. Entonces, si recordarán algunas de las imágenes que vimos en el brote de ébola, que veíamos este tipo de casos en los que los pacientes ni siquiera sabían quiénes estaban con ellos. Así que es un campo que está evolucionando rápidamente y será importante que estemos al tanto, que estemos bien actualizados de qué es lo que está ocurriendo en este ámbito. Entonces, con esto le pasaré la palabra de vuelta a Agnese y nuevamente bienvenidos todos a este webinario. Gracias, Agnese. Muchas gracias, Sylvie. Muchas gracias por esta apertura de la sesión y le pasaré la palabra ahora a la directora de fortalecimiento de emergencias, a Nedret Emiroglu. Muchas gracias, Agnès. Yo también les quiero dar la bienvenida a todos y todas, que es absolutamente importante para poder apoyar a todos los países en el fortalecimiento de sus capacidades para la respuesta y preparación a emergencias y sus capacidades conforme vamos respondiendo a los diferentes brotes que vayan surgiendo. Hay que recordar el 10º aniversario del brote de ébola en África Occidental, que causó más de 11,000 muertes. Entonces, no solamente ya se trataba de pacientes, como ya mencionó Sylvie, sino que hubo cientos de trabajadores de la salud que se encontraban también trabajando, que fallecieron durante esa época en el brote de ébola, pero también durante la pandemia de COVID. Así que lo que tratamos de hacer nosotros es apoyar a los países a poder tener medidas de seguridad para pacientes, enfermeros, doctores, a la implementación de medidas IPC de forma rigurosa y consistente. Ahora, no debo recordarles que IPC es un área de colaboración transversal, es decir, muchos actores deben involucrarse. Cada vez estamos viendo que IPC no solamente se debe implementar a nivel instalación o hospital, sino también a nivel comunidad, para poder ayudar a otras personas en cuanto a qué es lo que pueden hacer para protegerse y estar listos. Entonces, estaremos hablando sobre cuáles son estas guías precisamente de IPC, algunas recomendaciones para actividades de respuesta efectiva y temprana. A pesar de que estas guías están enfocadas en hospitales y clínicas, también está tomando en consideración el contexto más amplio de
trabajar con comunidades, como ya se mencionó, que nuevamente es sumamente importante. Y espero también que ayude a los tomadores de decisiones de los Estados miembros de la OMS a poder implementar este tipo de medidas IPC para proteger a sus fuerzas de trabajo en salud y también a sus pacientes. Estas medidas finalmente salvarán muchas vidas. Muchísimas gracias por su atención y esta es mi bienvenida de vuelta contigo, Agnese. Muchas gracias, directora Nedret. Ahora me gustaría pasarle la palabra a Victoria Willett, oficial de IPC en la OMS, y me gustaría también pedirle a Victoria, por favor, si pudiera pasarle la palabra después de su intervención a la siguiente ponente. Gracias. Muchas gracias, Agnès. Yo tengo control de las diapositivas. O si alguien me puede ayudar a mover la siguiente. Siguiente, por favor. Una más. Perfecto, entonces solo para presentarme, yo soy Victoria Willett, soy oficial de IPC con el equipo de emergencias de la OMS. Trabajo con la doctora April Baller en colaboración con mi colega que también se encuentra aquí presente, David Dixit, que también hemos estado trabajando en el desarrollo de esta guía en los últimos años. También tenemos a la profesora Sade Ogunsala, que como ya se mencionó, trabaja en la Universidad de Lagos y también fue copresidenta del desarrollo de esta guía. Y también tenemos a la doctora Elizabeth Katsegwe, que también es administradora y jefa de control de este tipo de guías en Uganda. Y nos estará contando cuál fue la experiencia de Uganda hace un año, cuando tuvieron el brote del virus del ébola en Sudán y en Uganda, y cómo les fue en la implementación de estas recomendaciones. Los objetivos del día de hoy son los siguientes. Esta es la imagen de las nuevas guías recientemente publicadas sobre ébola y la enfermedad de Marburgo. El enlace en la parte inferior de la pantalla es lo que los puede llevar a esas guías. Esta guía fue publicada recientemente en agosto. El día de hoy estaremos hablando sobre los cambios, recomendaciones, enfatizando particularmente las nuevas recomendaciones, y tendremos también la oportunidad de compartir la experiencia de Uganda en la implementación de dichas recomendaciones durante el brote y respuesta a el virus del ébola. Bien, la pregunta es ¿por qué tener o por qué necesitamos una nueva guía? Bueno, después del brote en África Occidental, que ya se hizo referencia, ha habido muchas lecciones aprendidas. Hemos tenido también nuevos desarrollos en términos de vacunas, en términos de la forma como los centros de tratamiento de ébola trabajan, pero seguimos viendo algunas prácticas de IPC subóptimas durante estos esfuerzos de respuesta a los brotes. Y parece haber una falta de estandarización en el enfoque hacia ese tipo de acciones de prevención y control. Ha habido también ese tipo de fallas, ha llevado a confusión. Así que reconocemos que es sumamente importante tener guías con base en evidencia para poder apoyar a los países, a los Estados miembros, a los socios en poder responder a estos brotes. Bien, previamente teníamos 3 documentos que se encuentran en la parte de la izquierda de la pantalla y había diferentes guías también temporales que cubrieron el periodo de 2014 y 2016. Lo que hicimos fue revisar todos estos documentos y los reemplazamos con esta nueva guía publicada en agosto de 2023. Las recomendaciones de estos documentos previos fueron revisados muy cuidadosamente y algunos de ellos fueron incorporados también a la guía nueva.
En esta nueva guía tenemos 9 recomendaciones que provienen de las guías previas y tenemos nuevas recomendaciones, 11 recomendaciones nuevas y 10 enunciados de mejores prácticas. Ahora, utilizamos un proceso con base en evidencia para nuestras decisiones. Entonces, hemos estado recibiendo información y analizando en los últimos 2 años toda la información disponible en la literatura para poder responder las preguntas que se fueron desarrollando durante este periodo para poder basar nuestras recomendaciones. También realizamos un estudio de método mixto en donde hicimos una encuesta de trabajadores de la salud que hubieran participado en el cuidado de pacientes en diferentes brotes de ébola y de enfermedad de Marburgo. Es decir, qué era lo que fue importante para ellos, qué es lo que valoraban, cómo utilizaron la guía para tomar decisiones y qué fue lo que sintieron que faltaba. A final de cuentas, pudimos terminar con estas nuevas recomendaciones y me gustaría mencionar que estas recomendaciones, muchas de ellas son condicionales. Eso significa que hay ciertos criterios en los cuales podemos adaptar la recomendación a las condiciones y contexto y recursos de ese lugar. Y esto es un contexto muy, muy importante que debemos tomar en cuenta. Y por esa razón tenemos que asegurarnos de leer la guía, el documento, en su totalidad. También tenemos varias buenas prácticas incluidas que son, digamos, puntos accionables que apoyan las recomendaciones, que enfatizan ciertas áreas en las cuales se pudieran actuar cuando la evidencia podría ser indirecta. Como mencioné, este fue un proceso de 2 años y estamos muy contentos de presentarles el resultado final el día de hoy. Ahora, dicho eso, le pasaremos la palabra a la profesora Ogunsala y ella estará hablando sobre algunas de las guías, algunos puntos de esta nueva guía. Muchas gracias. De vuelta con la profesora. Shade, you're muted. Profesora Sade, tiene el micrófono apagado. Una disculpa. Bueno, muy buenos días a todos y todas. En las siguientes láminas estaré enfatizando los nuevos conceptos de esta guía, ya que no podemos entrar a todos los detalles de las recomendaciones. Ahora bien, estas guías cubrirán una gran variedad de temas que van desde la estrategia IPC, el equipo de protección personal utilizado, limpieza, desinfección, recomendaciones especiales y también exposición de trabajadores de la salud que también tendrán que atenderse. Ahora presentaremos aquí los conceptos importantes, digamos, en las diapositivas y no las recomendaciones como tal. Así que les animamos a que lean con atención todo el documento. Es importante que cuando estén revisando las recomendaciones se tomen tiempo a considerar los comentarios y notas que también se encuentran agregados a esta nueva guía para poder entender las recomendaciones en su totalidad. En esta siguiente lámina podemos ver este nuevo enfoque del IPC, enfoque de anillo. Y hemos estado hablando sobre que una vez que ha sido identificado un brote, esta estrategia de aro o de anillo es una forma más intensiva y rápida para poder entregar apoyo IPC a hospitales, clínicas, a la comunidad y hogares en muchos contextos, particularmente en áreas en donde haya transmisión de enfermedad activa para poder evitar o romper la cadena de transmisión y de contagios. Particularmente, estamos hablando sobre intervenciones IPC. Una vez que se han identificado un caso
o casos en algún hospital o en algún lugar de alto riesgo, tenemos que comenzar una serie de intervenciones que se deben implementar, las cuales incluyen la contaminación de las instalaciones mismas de salud o en hogares. Una evaluación rápida de ese tipo de instalaciones utilizando una herramienta estandarizada, como por ejemplo el método que hemos utilizado de IPC para ébola o enfermedad de Marburgo, también hemos proporcionado, tenemos kits y la distribución de los mismos a todo el personal, darles también información adicional sobre IPC y realizar una evaluación de riesgo junto con todos los trabajadores de la salud que pudieran ya haber sido expuestos a el virus. A esto le sigue una supervisión constante, mentoría, al igual que una evaluación periódica. Siguiente lámina, por favor. Las guías enfatizan igualmente la importancia constante de la higiene de manos, del lavado de manos. Entonces, se enfatizan los 5 momentos de lavado de manos y de ponerse y quitarse el EPP. Ese tipo de recomendaciones de higiene no son nuevas, por supuesto, pero estamos agregándolas aquí para reconocer qué tan importante es para mantener la seguridad de los trabajadores de la salud y pacientes en cuanto a sus contagios. Siguiente lámina, por favor. Algo más que enfatizar en esta guía, que se ve también en diferentes recomendaciones, tiene que ver con la lógica y el uso apropiado de los EPPs, dependiendo del contexto, dependiendo con el riesgo de infección para los trabajadores de la salud. Para mayor detalles con respecto al tipo de EPP que hay que utilizar, estaremos dando referencia a estas guías. Ahora, me gustaría mencionar algunos puntos clave. Durante la selección o durante la revisión, si se está utilizando al menos 1 metro de distancia o se está utilizando una técnica de no contacto, entonces no se necesita un EPP. Entonces, si se está utilizando una técnica en la cual no hay contacto y hay 1 metro de distancia, no se requiere un EPP. Si estamos a menos de una distancia o no se puede mantener una política de no contacto, entonces se debe utilizar un EPP. El EPP completo. Otras medidas de control, por ejemplo, como las de la distancia de 1 metro, también serán importantes. O 1 metro y un poco más en cuanto a la distancia entre objetos y mesas. Adelante, por favor. Una recomendación adicional es la siguiente. Tenemos 2 enunciados de buenas prácticas que cubren la zona de atención a pacientes, colocación de pacientes y necesidad de utilizar cuartos únicos con baño. Adicionalmente, no animamos a que haya agrupamiento de pacientes confirmados o con sospecha de contagio. No solamente la salud física de los pacientes debe ser considerada, sino su salud mental también. Así que se deberá establecer formas seguras para que visitantes y familia puedan interactuar con los pacientes. El bienestar de los pacientes y también la inclusividad de poblaciones, como por ejemplo menores de edad, es algo que también se enfatiza en esta guía. Siguiente lámina. Hay varias recomendaciones en estas guías en contra de rociar desinfectantes, particularmente cloro, que es el más común. En general, la OMS no anima al uso de rociadores en áreas o personas entrando o saliendo de un centro de tratamiento. El ambiente o durante la gestión de un ambiente en donde haya un fallecido. Siguiente lámina, por favor.
hay una recomendación muy fuerte con respecto a la forma de retirarnos el EPP. Adicionalmente, no se debe utilizar rociadores en donde haya otros pacientes o otro tipo de personas cerca. Este concepto no es nuevo, pero lo hemos formalizado en esta guía. En la siguiente lámina vemos otra recomendación. We've mentioned in prior slides about how spraying of the environment is not recommended. Rather, wiping is the preferred method over spraying. Como ya se ha mencionado, no se recomienda los rociadores, sino limpiar directamente con un trapo limpio. Queremos mencionar que es mucho más preferible hacer una limpieza de esta manera con trapos a rociadores. La limpieza de superficies deberá ser seguida por un desinfectante. También debe haber un contacto suficiente del desinfectante con la superficie que se quiere desinfectar precisamente. Esta es una nueva recomendación. En caso de que un trabajador de la salud tenga una exposición potencial a estos virus de Marburgo o ébola, se deberá evaluar y se deberá considerar que ya ha sido expuesto no solamente a este virus, sino a otros virus también, como VIH, hepatitis B, hepatitis C. Si ha habido una exposición a ébola o Marburgo, se recomienda que se les excluya del trabajo durante 21 días. Esta es una recomendación condicional, porque también será importante reconocer los riesgos, que si se le permite seguir trabajando, puede haber consideraciones operativas en cuanto a que si las instalaciones siquiera pueden seguir abiertas y los trabajadores no pueden regresar a trabajar. Como resumen, podemos regresar una lámina, por favor. Parece ser que falta una lámina, pero bueno. Perfecto, ahí está. Esta recomendación habla sobre las sepulturas culturalmente dignificadas y también respetadas, mientras que también se mantienen las medidas de seguridad. La OMS sugiere que el rociado de la persona con cloro es innecesario. Siguiente lámina, por favor. Next slide. Thank you. Bien, como resumen entonces, muchas prácticas que se han utilizado en brotes anteriores de ébola o de enfermedad de Marburgo se han utilizado a pesar de que no están basadas en evidencia de control y prevención. Hemos tenido nuevas experiencias desde entonces y hemos realizado también revisiones de literatura para poder contestar las preguntas clave. Este documento es el primer paso para poder trabajar en el establecimiento de precauciones de contagio estandarizadas. A pesar de que sí incluye recomendaciones específicas a la enfermedad, muchas de estas pueden ser también aplicables para otras. Durante el proceso del desarrollo de esta guía, también se encontraron algunas brechas de investigación que pudieran también cubrirse en el futuro para fortalecer nuestras acciones relacionadas con este tipo de recomendaciones. Muchísimas gracias por su atención. Le pasaré la palabra a el siguiente ponente. Muchas gracias, Shade, por hablar de esta sección. Y ahora le pasaremos la palabra a Elizabeth Katsiwe del Ministerio de Salud de Uganda.
Muchas gracias, Victoria. I'm going to be sharing our experience Voy a from compartir nuestra the experiencia recent Sudan Ebola virus outbreak, en which we responded to from 20th September el brote 2022 to reciente de 11 ébola en January Sudán, de 2023 septiembre de was declared 2022 over. a enero 2023, Next cuando slide, se please. declaró concluido. At the beginning of this outbreak, Al we principio had de a este guideline that we brote, had been using teníamos as una a guía national, and this que había sido guideline was done utilizada in en el Malagasy from país, 2015, but we que realized that tenía it contained inicios some desde practices that had 2015. been since changed, like Prof. Sadi has highlighted, issues around Y spraying and other practices. So incluía earlier on, we algunas focused on two weeks recomendaciones of the que se han outbreak. estado We were able to mencionando work acá, with the World Health Organization and other partners que tienen que ver con to review these los socios de la guidelines, and we OMS para produced poder some revisar written estas procedures, guías y los about centros 16 de of them for the key operación, IPC practices, and these were aproximadamente adapted and approved by the Ministry of Health through the response pillar structures. And para las diferentes this is estructuras what we were responsables del utilizing in Ministerio this de la current Salud, outbreak, y based on the draft estos se han global utilizado guidelines that con have been base en las highlighted. guías borrador que se han Some of the enfatizado ya. things that worked very well, Algunos de los the use aspectos of que han the trabajado Ebola y IPC funcionado muy bien Interfacility Rapid Assessment Tool, son the la scorecard, herramienta de evaluación the rápida de implementation of the IPC ring para IPC Ebola, strategy. también We'll be talking nuestra about these tarjeta more de shortly, calificaciones and para we're la able to implementación de la get estrategia de disseminate ARO, the y information through también several hemos trainings, podido most of which comunicar were toda esta virtual, información a través de webinars and diferentes others, capacitaciones, and muchos de los some cuales han sido facility virtuales, mentorships, webinarios especially in the y otro districts that tipo were de affected by the outbreak, where we had instalaciones teams y on the ground distritos, to particularmente en understand aquellos en these los cuales guidelines. hubo mayor Some of the afectación. practices that were Algunas de las observed to be difficult prácticas to que change pudimos when we observar y que fueron algunas had difíciles de cambiar information and también passed on the standard tiene que operating ver procedures, con los procedimientos practices around estandarizados y decontamination by prácticas spraying. relacionadas con la This descontaminación a was través del especially rociado. Esto during the main particularmente IPC aplicable strategy, like in durante la decontamination of estrategia homes, IPC but en la also contaminación de appears in some hogares, other few pero areas of también education, en just to otras calm down áreas en as we particular proceed with the education. para poder Utilization vincularlas of con foot bath comunicación y educación. outside the ETU, that is outside También the la whole field utilización de process, este tipo de including entry to medidas hospitals fuera and del others. ETU, This fuera was de los also one of the hospitales, por practices utilizing ejemplo. chlorine, Eso también es and parte then de las disinfecting diferentes before prácticas cleaning. de The other was the desinfección y el baby uso de shower, where cloro. we have De igual forma, patients that have been declared cured of teníamos Ebola taking the shower este using concepto que chlorine. dice Happy Shower, que es Also, it un was baño difficult to change que the se practice of utiliza a decontamination of pacientes que han usable sido items, declarados especially sanados patients by del the internal ébola. suspects and confirmed Y cases, también even when they are hemos not really incluido sold, especially in women. descontaminación de artículos The key challenge to reutilizables. implement this new Y guideline was los implementing desafíos this principales en in la the setting implementación of de an esta nueva outbreak guía where tiene que everyone ver was con up and down, contextos and relacionados con el we needed a brote, lot of speed to reach out que and requería cover a mucho larger area, espacio but y with mucha velocidad para continued poderlo comunicar education, a áreas especially on online remotas. sessions Sin embargo, and a través mentorship of the de teams on the ground, esfuerzos we were educativos, able to sesiones have en some of the línea y esfuerzos practices de los that have equipos been en highlighted el here campo, changing, although que some han podido persisted comunicar estas up to mejores the end of the prácticas y outbreak. han sido Next persistentes, slide, please. lo cual nos llevó hasta el final del brote de This forma is just the exitosa. highlight of the use of Esto the es assessment simplemente scorecard, un enfoque de esta highlighting some tarjeta de assessments that had been done. calificación, evaluando We were algunas able to see up to more than situaciones 6,000 relacionadas con facilities, las and we 6,000 realized an instalaciones de increase in salud the involucradas improvement of the performance. When y we vimos started, un we had less than aumento 20% of the facilities above en el 80%, desempeño. but we Teníamos repeated un this on the 20% de las scorecard, instalaciones working with the teams trabajando to develop y luego action se plans and alcanzó following up más on del action plans, 80% although it may not have a been as través del frequent as uso de recommended estas for the tarjetas de facilities that are calificación y around evaluación. 50%, Pudimos where we needed trabajar to con do los more diferentes frequent equipos visits, para but desarrollar at planes least de acción priority was made for those y facilities, and we seguimiento. had external Hubo support towards prioridad these para facilities, and we were able to instalaciones observe que improvements. We necesitaban ese were tipo de utilizing apoyo PDK to y collect the pudimos data and realizar estas visualizing it mejoras de using forma the Power BI correspondiente. dashboard, where we had access to the platform by También the tuvimos Ministry of acceso Health and the different supporting partners, so that we're able to al look at apoyo the del Ministerio de Salud performance and give quick response para to el the affected análisis facilities that del were scoring desempeño low. de nuestro trabajo Next en las slide, please. diferentes instalaciones de salud.
Siguiente lámina, por favor. Ahora, solo para enfatizar lo relacionado con la estrategia de ARO de IPC, este fue un enfoque que hemos estado utilizando. Tenemos materiales de comunicación, SOPs y ejercicios como demostración, particularmente lo que vemos en la gráfica del lado derecho en estas áreas, en estas zonas del país. Particularmente en la capital, en Kampala, pudimos realizar 32 ejercicios de IPC para poder trabajar con los diferentes equipos de participación comunitaria y pudimos recibir apoyo de los diferentes socios. Algunas de las mejores prácticas observadas durante la estrategia de ARO relacionadas con descontaminación, por ejemplo, mejoraron para poder seguir las nuevas recomendaciones, es decir, utilizamos menos el rociado para la desinfección y más utilización de limpieza y en superficies directamente y tratar de limpiar lo más posible antes de que haya una contaminación. Las evaluaciones IPC se hacen menos en las evaluaciones de exposición para los trabajadores de la salud y también se pudieron entregar suministros a los trabajadores de la salud relacionados con sus EPPs. Después del brote, se hizo una actividad de revisión para asegurarse de que los diferentes equipos en las diferentes zonas puedan efectivamente trabajar y apoyar el esfuerzo. Siguiente lámina, por favor. Muchas gracias. Bueno, en lo que tiene que ver con la exposición de trabajadores de la salud, esta es una de las estrategias que hemos también establecido para poder digitalizar la herramienta mostrada aquí, ODK. Y tenemos reportes también relacionados con este brote. Y la mayoría de los pacientes y de los trabajadores de la salud que fueron identificados como parte del análisis y hemos podido evaluar el acceso que han tenido a esta herramienta para poder asegurarnos de que la exposición no sea mayor, particularmente relacionada con los trabajadores de la salud que hayan sido infectados porque estos fueron transmitidos o transferidos de un lugar a otro para poder tener más información y pudimos activamente investigar las infecciones de trabajadores de la salud. Siguiente lámina, por favor. Muchas gracias. Eso solamente es para señalar algunas de las prácticas claves y actividades y del lado izquierdo podemos observar cómo se está apoyando un brote y mientras seguimos avanzando para la preparación estamos desarrollando un lineamiento de IPC de rutina y para brotes también junto con las fechas límite, haciendo una referencia y adoptando el desarrollo de los lineamientos de IPC sobre ébola. Esto debe ser aprobado y diseminado, también utilizado en orientaciones para trabajadores de la salud. Y tenemos este lineamiento antes del brote. Y también junto con el apoyo del ministro de Salud y también del equipo de respuesta de IPC, lo tenemos aquí la llamada y agradecemos su apoyo. Gracias, Victoria. Muchas gracias, doctora Elizabeth, por una presentación muy interesante. Me parece que esto nos ayuda a entender mucho la realidad en el campo al intentar implementar estas recomendaciones y a pesar de que tenemos lineamientos, es interesante tener esto en la práctica. Ahora vamos a tomarnos un par de minutos para contestar preguntas y tenemos varias preguntas en el CUYA y las personas están preguntando el por qué no estamos recomendando rociar. Y bueno, el doctor Schade, si quisiera hablar acerca de esto, tuvimos mucha plática en el GDT acerca de este asunto. Bueno, muchas gracias.
Can you hear Voy a me? pasar a eso. ¿Me pueden Yes, escuchar? apologies, I forgot to mute. Sí, disculpen. Okay. Se me olvidó poner el mute. Spraying, the important Rocear thing with y spraying el problema is, con esto when you es, spray, uno, cuando se you rocía, don't actually guarantee that you're no covering, garantizas que estés cubriendo the surfaces of adecuadamente the las human surface. superficies But more o la importantly, superficie for the humana. health of people, Pero you're ¿por qué esto es spraying importante? and Bueno, por la spraying salud de into las their personas noses, their cuando eyes, and we already have están documents rociando. that show that the Hay impact of documentos, spraying el chlorine on people in impacto terms of de respiratory cloro en cuestiones de problems, in terms problemas of respiratorios, their eyes también and en cuestiones de problems with los their eyes, ojos, and in terms of allergy, también de perhaps. alergias. And so and the value and being able to Y actually el determine that valor you're y properly el poder covered determinar and que hayan you have cubierto la not cleaned superficie even before you adecuadamente, spray. So inclusive there's so many no concepts wrong. garantiza que When esté somebody limpio comes antes de out rociar. that Hay muchos they have, conceptos malos they're aquí. coming out of a disease, you don't clean, you just Cuando apply spray, which is just están dumb superficial, because we've been in the field rociando, and no han you limpiado can't anteriormente guarantee that you y no haven't. se puede So garantizar que de hecho hayan desinfectado. there has been no proven thing to show that it's Entonces, safe, no but ha there's a habido una lot to prueba show that que it indique is que esto unsafe es for health. seguro, And pero even más to the que es environment, inseguro, again, inclusive para el medio ambiente. the concept of cleaning the environment Nuevamente, el before you concepto put de disinfectant is limpiar totally missing. o So people just cuidar el spray, ambiente but no simplemente se evidence pierde. that Las you're personas actually solamente breaching rocían, that organism. pero no hay una So, evidencia que las personas estén from haciendo lo what we anterior. have, the evidence we have Pero so de la far evidencia que is that tenemos hasta there is ahora more damage done, and es really que no se hace más evidence that daño it is y no hay actually una evidencia disinfecting. real But we do que know that esté if desinfectando, you pero clean, then you apply sabemos que disinfectant si and está wipe it off. limpiando, aplican We do desinfectante y have lo limpian. Eso es improved killing. So I think lo que tenemos para that is mejorar why we're not using spray. la There's muerte de los virus. evidence, and if you think about Esa es it, la a lot of it, razón y la how it evidencia. developed was Y people si lo didn't want to piensan y en move cómo se near desarrolló y que las the personas no se hospitals because querían of Ebola acercar treatment center, a because you felt that los centros de tratamiento getting de infected. But we ébola know that porque with creían all que the se iban a barriers that infectar, you have, pero sabemos que con todas las barreras que se there's tienen really no con el need equipo de to protección, wiping. no And hay then ningún wetness problema all al around limpiar. Y luego actually también promotes la humedad infections alrededor in general. provoca So infecciones en on general. many points, spraying Así que son certainly varios has puntos. less Rociar good ciertamente than tiene feel comfortable. menos But that's beneficio, not más good de lo enough que las thing personas se to pueden also sentir go continue with con la spraying. Okay, I confianza, hope I pero explained eso sería well. una razón para continuar rociando. Creo que lo expliqué I'm bien. muted. Estás en mute. There we go. Couldn't find the button. Ahí Thank you. estamos. Yep, that was No pude encontrar el excellent. botón. Thank you for that, Sade. Sí, muchas And I just want gracias, Shanae. to note, Y for the group solamente as well, quería that hacer this is a notar para el condition. grupo So que while we have a esta es strong una condición. recommendation advising against the Aunque spraying tengamos of una people, especially of workers, recomendación of eh, chlorine for all of the para reasons that rociar o Professor una Sade has recomendación a no rociar a identified, las personas con the cloro, actual como ya spraying of the mencionó environment is a conditional la doctora, recommendation. So I just want to emphasize pero that sí es una recomendación sometimes, rociar while a we las know the personas ahí. important Cuando thing is sabemos to clean, es que as lo Professor importante es Sade mentioned, limpiar, and como then ya mencionó apply the la disinfectant, profesora Chandé, y también wiping is aplicar preferred, but we desinfectante. do recognize Limpiar la there are some superficie es situations in some contexts o where trapear perhaps o there's not enough water pasar un nearby, they trapo have to bring es the más water, recomendable, pero a veces no hay or the agua surfaces cerca, may hay que be traer el very agua o las porous superficies and maybe quizás have small holes. no son And those las circumstances, mejores, sometimes etcétera, spraying may y be a considered. veces Those should be rociar the se puede last considerar en choice. esos casos, pero esas deberían ser So we las really want últimas to focus on opciones. getting people to Queremos wipe it enfocarnos and realmente que las first clean and personas then disinfect, trapeen as described. el I área see we have como ya se some hands mencionó up. Some hands have been o up limpien for a el área. while, and I thought it Algunas might be manos nice están to hear levantadas from our y yo creo que participants. sería bueno I'm escuchar a nuestros wondering, participantes. Lourdes Oliva, are they able to unmute, Agnes pueden quitar el speak? mute, Agnes, y poder hablar. Sorry, Victoria, can you repeat? Perdón, Are the Victoria, ¿puedes participants repetir? able to Sí, unmute and los ask their participantes questions? 'Cause I saw pueden hands up. quitar el Yes, mute y I pueden can hacer sus allow to talk preguntas. to Sí, who you le want to puedo start permitir. with. ¿Con quién quieres comenzar? Oliva Lourdes or Lourdes Oliva? Con Okay, let's Lourdes start Oliva. there then. Ok, vamos a comenzar con ella. You're allowed to speak. Ahora tiene la palabra Lourdes.
Let me unmute you too. Déjame quitar el mute también. Okay, no, you need to be unmuted. Ok, tienes que You need no to tener el press the mute. button to be unmuted. Y tienes que quitar el botón o tienes que apretar el botón para quitar el mute. Okay. Maybe we'll go on to the next person. Bueno, vamos a la Yes, siguiente persona. Mejor. Jesus Ulo. I'm probably not saying it right. Jesús Ulloa. I think they're all. Okay, so Jesus, you are allowed to talk. Jesús, You ¿puede need to hablar unmute ahora? yourself. Usted tiene que quitar el mute. Okay, I just allowed to talk to all people who had the hand raised. You need to Ok, le voy a unmute permitir hablar a yourself todas las if you personas want to que speak. tienen la mano levantada. Unmuted, so we'll start with Tomori. Tomori ya no tiene el mute. Vamos a comenzar con él. Muchas gracias. Muchas gracias. Todavía sigo muy preocupado por estos sprays nasales y hablaron acerca del cloro, porque en las circunstancias de las que estamos hablando, ya sea que estén limpiando o lo que sea, se están exponiendo. Y yo pienso que si ve estas recomendaciones que dicen no rociar, bueno, todavía hay alternativas al cloro que se pueden utilizar y en los lineamientos incluimos un enlace hacia un documento de la FDA y los químicos que son efectivos en contra del ébola. Pero en muchos países el cloro es el desinfectante de más fácil acceso que se puede utilizar durante un brote. Así que típicamente sí se utiliza el cloro, pero independientemente de qué químico utilicen, todavía exhortamos a que no estén rociando. Los principios básicos de prevención de infecciones y control es algo que puedan retirar contaminación y restos físicos y también que puedan desinfectar. Y esto debe de ser pasando un trapo por la superficie o puede haber una implementación exitosa de este tipo en Uganda. No sé si quisiera agregar algo más, Elizabeth. Thank you very much, Victoria. Muchas gracias. Espero que pueda escucharme. Y bueno, esta es una de las áreas en las que tuvimos mucha discusión acerca de la práctica y en alguna de las áreas todavía continúa. En los oradores anteriores, por ejemplo, el limpiar las superficies al transportar a los pacientes, eso es lo que discutimos, pero en áreas, por ejemplo, como los hogares, en donde pueden limpiar de esta forma, pero hay un poco falta de comodidad y hay una dificultad de la exposición, pero siempre exhortamos el uso de un PPE adecuado y la descontaminación. Y veo que todavía hay más preguntas acerca de esta. Y la doctora Bala, no sé si quiere hablar acerca de esto, porque tenemos experiencia. Y luego, después de esto, vamos a pasar a otro tema. ¿Podemos quitar el mute de April? No creo que le podemos quitar el mute, o no sé si pueden, pero creo que Elizabeth ha hablado acerca de unos puntos claves. Si hay un cambio en las prácticas, es diferente a lo que muchas personas están cómodos de hacer, pero puede implementarse de manera segura. Las personas utilizan sus PPEs o sus trajes de protección o equipo de protección, pero bueno, eso es lo que tenemos.
Ahora, Brian, no sé, ¿quiere hacer una pregunta? Can people hear me? ¿Pueden escucharme? Yes, we can hear you. Sí, sí le Brian, escuchamos. Brian, we allowed you to talk and le permitimos you are hablar unmuted, so y you está have en the mute. floor to speak. Tienen la Make your palabra. question. Oh, I think we just lost him. Ah, Yeah, creo que lo maybe he has some perdimos. connection issues. I Okay. see also there is April. I don't know if, and I just allowed her No, to y speak. I don't know if April, she can le unmute permitimos la herself. palabra, pero no sé si puede I think so. quitar el Agnes, mute. can you hear me? Sí, Agnes, Yes, we ¿me can puedes hear you. escuchar? Okay, great. So Sí, thank you sí, lo so vamos a much, and escuchar. thanks also Muchas to gracias y Vicky, también muchas to gracias a Vicky Professor Sade y and profesor Elizabeth. Sarde Great y presentations. Elizabeth I también just por las wanted to grandes go back to the presentaciones. question earlier from the colleagues. I think Y there was a few different pieces tuvimos un to it. cuestionario porque There's hay the time when varias you partes need aquí. to, Hay un momento you know, donde previously people use spraying las for personas different utilizan activities when you use the sprays y spraying. You can diferentes use the actividades spraying para hacer when you're esto. doffing, in Y, between taking off each por ejemplo, individual cuando se PPE. You están can also do quitando the el equipo de spraying protección individualmente, pueden when rociar you are doing cuando environmental están cleaning. And I think haciendo particularly in the la limpieza context, just to be ambiental. clear, in the Y context of especialmente en el doffing, now contexto, there's no eh, spraying of no the hay hands un spray para las in manos between. What you can use is soap and que se puede water, or you utilizar, can pero use se puede utilizar alcohol-based agua con hand rub. So jabón o just también to nuance it a bit and algún be clear spray that con base it's de both alcohol. related to Y esto es persons doing relacionado hand a las hygiene, personas also when teniendo they're taking off también the higiene PPE, en which las they now manos, just need to o take cuando off and se they don't need to retiran el equipo de spray it. protección, And then, of course, there's simplemente hay the que quitárselo, element no of hay the que rociarlo, pero environment, también el which hecho del ambiente Professor que Sade spoke to, and that can be la either profesora within the Sharday ya facility, habló. which Y is esto very puede ser también important en to las use the cleaner instalaciones. first and Esto es disinfectant, importante, and la for that limpieza y la the chlorine works desinfección. fine. Y por eso el And then cloro in the funciona bien, context of como the community, mencionamos, which is y en el often in the contexto de la household, comunidad que and for generalmente es en the los body hogares. bags there, Y para what's las responsible to bolsas de do restos with the humanos wiping, or puede ser as utilizado con la Victoria was saying, limpieza in o cases como where it's Victoria mencionó, complicated, algunos you could casos en also donde es do complicado, spraying. So thank you very much, también and back pueden to you, rociar. Agnes. Así que bueno, muchas gracias y regreso contigo, Agnes. Thank you, April. Victoria, Gracias, I Abril. believe you want to reply. O April. Y me parece que I think quería we're good responder, now. I think we Victoria. were No, creo que trying to move estamos on bien. to a different Podemos question. pasar a otra If pregunta. Tamori Oyal would like to Si take this Tomori next Oyal question, over to you, quisiera tomar la Tomori. próxima. Adelante, Tomori. Sorry, I think it's the old hand. Let me know. Oh, okay. So Perdón, creo que yo sigo aquí. Okay. Yes. And Sí, we have one last hand. tenemos Martin otra Williams. mano, Martin You can Williams. unmute yourself. Sí, puede quitar el mute. Go ahead, Martin. Adelante, Martin. I think either he left or he. Creo que had Martin se raised his fue hand. There is, yeah, only. o salió del There's evento. no more raised hands unless Tomori wants to add something. Okay. Ya no hay manos levantadas, a menos de que Tomori le gustaría decir algo más. Actually, Anthony De hecho, had unmuted. Anthony Martin Unmuted ya no immediately. tenía el mute, inmediatamente lo retiró, pero no sé. Oh yes, here he is. Martin, can Sí, you aquí está speak? Martin. We can hear you. Martin, You are muted. puede hablar, ya lo escuchamos, está sin el mute. I guess there is some issues with his audio Creo que because hay we cannot problemas hear con him. su So I audio, guess por he's eso no lo talking, podemos but we cannot escuchar. hear him. Yo creo que está Sorry, hablando, pero no lo Martin. If you escuchamos. want to write Disculpa, your Martin. question, Si in the quiere Q&A, we will be able to escribir la reply. pregunta en el cuya, podemos responder. Okay, and I see Ok, Brian's y hand is up again. veo So la maybe mano we'll de give Brian one arriba. last Vamos a darle try, otra and then oportunidad a my mic Brian will y close. luego supongo que vamos al cierre. Brian, are you able to speak? Brian, To puede unmute. hablar. Si Brian puede Ogan. retirar el mute, Brian Ogan.
Am I registered as Brian? I am not sure. Estoy registrado como Yes, Brian. Ivan, Sí, okay, yeah, Brian go Iván ahead. Udaut. Sí, adelante. Oh, thank you. I'm Joseph Omoy from Gracias. Uganda. Lo estoy Thank you so utilizando much, de for the chat. Emoji Uganda. Gracias por la I'm looking at oportunidad. the strict definition for Estoy IPC, revisando las which definiciones estrictas was de centered IPC, around healthcare setting, que or fue healthcare alrededor promotion. de With situaciones del our cuidado de la salud approach of Ring IPC, y el acercamiento que where we tenemos sobre identify Ring healthcare at home, IPC, digamos, en on casos behalf que of hemos SOBED encontrado Uganda, we now en have a casa team set, y tenemos the Ring casos IPC team, con go el, to the family and make sure they y generalmente disinfect van a la the familia, homes se where aseguran que surface desinfectan los infections hogares en has donde been to, también se and also encuentran o movement se han of encontrado los pacientes y también facilities around that home pasar to a make sure also las they disinfect the instalaciones de casa, facilities asegurarnos that, que that desinfecten maybe a kilometer around that home, y and quizás also do 1 the kilómetro training. alrededor del hogar Now y también this hacer is la capacitación. moving away beyond Esto actually the strict definition of está IPC moviéndose into más a centered de around la definición estricta de healthcare IPC setting or healthcare situation. en una So situación de cuidado de when la we're salud. looking at the definition, Cuando of course, estamos it's revisando esa challenging to definición, bring in esto a Ring conlleva un IPC reto as part de of llevar IPC. el IPC Yet we como know that parte del it's very, IPC very como tal, important pero ahora in sabemos que es muy intervention. importante en esta Does intervención. this, is there anyone who can make a comment on this? Thank Y you. no sé si pueden hacer algún comentario acerca de esto. Gracias. Dr. Amani, I think, what exactly was the question? Perdón, ¿cuál fue Oh, exactamente la thank you so much pregunta? again. I Sí, am saying that when you gracias. look Digo, at the estoy definition diciendo of que cuando vemos las IPC, definiciones de IPC, it centers around the interventions to avoid nos manda o nos infection menciona las within the setting of a health directrices facility de cómo evitar or las within the setting of a infecciones healthcare situation, maybe en your una own situación outreach de centros de program salud and then all that. parecido. However, when Y an outbreak comes in, cuando this sucede un intervention of brote, Ring no IPC, where obstante, we go esta into a intervención home de Ring IPC, to make sure cuando we vamos a un decontaminate hogar, and por ejemplo, screen para for descontaminar and educate y is an additional rich educar, hay considered un in the definition of acercamiento IPC. adicional en estas consideraciones del IPC y tenemos un sentido realmente de este IPC y que esto debería ir más allá. Solamente quería un comentario acerca de esto, porque tuvimos una plática y fue muy difícil decir, sí, bueno, ¿cuál es la definición de IPC y en dónde recae en el sistema de salud? ¿Y qué pasa al movernos en la comunidad cuando identificamos un caso de ébola al hacer IPC en casa? ¿Es Thank you todavía for the parte del clarification. IPC? Actually, this is a Ah, really gracias great por la question. aclaración. De hecho, esa es una muy buena And as pregunta. you mentioned, Dr. Amani, Y this, como mencionó, infection doctor, prevention and control is la typically, prevención de infecciones y el control addressed in healthcare facilities or during típicamente healthcare se habla activities. en But las as we know, especially actividades in the case del of cuidado de la outbreaks of salud Ebola or en centros de Marburg salud, disease, pero it's often, para ébola o la stems enfermedad from de the Marburg, community, makes its way into the healthcare esto setting, tiene una and then is importancia en often la amplified comunidad in the y healthcare setting. generalmente se So while we're amplifica doing también IPC en in los centros de healthcare salud o settings, el we de can't cuidado de la salud en ignore general. what's happening in Y the cuando hablamos de community. esto, no And so podemos it definitely ignorar lo has que sucede en la comunidad. broadened Así que what IPC definitivamente does. se ha And we do work more expandido closely la with definición de lo communities, and que this is se why hace en IPC is such a IPC. Y es por cross-cutting eso que IPC piece es of tan, work. It un trabajo really tan crosses against fundamental. across Realmente many cruza different pillars or diferentes elements of an outbreak pilares o response, and we have to elementos work para una respuesta de brotes. collaboratively with Y everyone tenemos que involved in the trabajar de outbreak manera to provide that colaborativa con support todos los que and están those resources. involucrados And while para poder dar infection apoyo y control recursos. is El focused on control de healthcare infecciones facilities, se we can enfoca take those en las principles and instalaciones apply them to y podemos community tomar esos settings. principios y So I'll stop aplicarlos there en la because I see comunidad. Professor Voy a Chardet has her detenerme ahí hand up. porque I'll let veo her al make the final profesor comments. Chardet tiene la mano levantada y que haga los comentarios finales. Actually, I think you find it, De I mean, hecho, you said what I wanted to say, creo that que part of the dijiste lo que yo quería principles decir. of IPC Parte de is los principios del preventing IPC susceptible es individuals from prevenir getting the a infection. individuos And we susceptibles recognize para that que se the closer you infecten. are to the
o que tengan infección. Y con este caso, la probabilidad de que estén en contacto con los pacientes es alta. O esto puede ser un enfoque. Y no sabemos de dónde vienen las infecciones alrededor de esto, pero lo que se está haciendo esencialmente es proteger a los individuos susceptibles, como Vicky ya mencionó. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esto, Shard. Me parece que ahora sí tenemos que cerrar. Vamos a regresar con la doctora Áñez para que pueda cerrar. Muchas gracias a todos y todas por haber asistido el día de hoy y por la participación de todos los oradores. Gracias. Y mientras llegamos al final de nuestro tiempo, quisiera agradecerles a todos y todas, a todos nuestros participantes e intérpretes, a los colegas que trabajan en este webinario de Pigwin, Supriya, Gianfan, Priya, con el doctor Vivian, y a todos gracias por haber venido, por sus preguntas. La grabación de este webinario va a estar disponible en los sitios de Pigwin, y si quieren mantenerse actualizados en los webinarios, grabaciones y presentaciones en EPG Digest, vamos a dejar una lista de mail. Estos enlaces aparecen en el chat. Esperemos que nos puedan acompañar para los siguientes webinarios. Los miércoles, esto se va a publicar pronto en el sitio web y la lista de correos. Muchas gracias.